Durante los próximos 4 domingos, hoy y los próximos 3, voy a traer unos temas sobre la Navidad. Yo creo que ya estamos, usted dice, pastor, espéreme, apenas estoy digiriendo el pavo y usted ya va a empezar con Navidad. Bueno, eso le pasa por haber comido bastante pavos, ¿verdad? Yo más comí pollo, así que fue algo más ligero y más rápido. Pero, amados, hoy literalmente ya estamos el día 1 de diciembre. Entramos al mes donde toda la promoción de Navidad, amado, entra a su apogeo. Y no solo eso, sí, yo creo que usted ya vio que el Viernes Negro, el Viernes Santo y todo lo demás ya se vino encima y la gente está haciendo su promoción. Me llamó la atención, en Guatemala también están en Black Friday. Y lo anuncian en sí, Black Friday en inglés. Y yo como americano me sentí muy identificado, ¿verdad? Entonces, pero amados, es una Navidad. Tú lo puedes ver de una manera comercial o una manera espiritual. Y mi intención el día de hoy es ayudarte a poner un fundamento y en los próximos domingos de lo que viene siendo la Navidad. Para mí como pastor, el mensaje más sencillo que yo puedo traerte es la Navidad. ¿Qué más te puedo decir de que Cristo vino a nacer en un pesebre para darte vida y vida en abundancia? O sea, ese mensaje tan poderoso. Pero hoy quiero hablar de una perspectiva de la Navidad de una manera teológica o cristológica para que tú puedas entender cómo fue que podemos entender la Navidad. ¿Por qué? Porque el mensaje de la Navidad para muchos puede ser una confusión y para otros puede ser claridad. Pues entienden por qué festejamos la Navidad en cada momento. Así que por eso voy a traer unos temas, amados, y después voy a hablar de Jesús, el nacimiento, pero hoy quiero hablar sobre lo que representa el mensaje de la Navidad, confusión o claridad. El desafío más grande de la época navideña es el comunicar el mensaje navideño en medio de toda la confusión sobre lo que es la Navidad. Pregúntale a la gente, ¿qué significa Navidad? Muchos ya están traumados de la Navidad, otros simplemente están expectantes, los colores y el ambiente, el espíritu, las fiestas, las tomaderas. Amado, hay muchas cosas que para el mundo tiene, amado, significado la Navidad. La meta que tengo en esta hora es de tratar de poner el mensaje navideño en una perspectiva correcta. ¿Por qué celebramos la Navidad? ¿Qué significa la Navidad para cada uno de nosotros? Más allá de los tamales que a todos nos gustan, ¿no es cierto? Más allá de los buñuelos, más allá de los arbolitos, más allá de estas nochebuenas, amado, más allá de todas las decoraciones y los colores navideños, que es una de mis etapas más favoritas del año. Pero ¿qué significa para la fe, para mi vida, para lo que yo estoy viviendo a cada momento la Navidad? Y eso es lo que quiero hacer. Cuando se trata del mensaje de la Navidad, nada es más necesario que llegar a comprender sobre la encarnación. Dije la palabra encarnación, no dije reencarnación. Reencarnación no creemos nosotros los cristianos, es cuando si en otra vida tú eras piedra y ahorita ya eres un ser humano, o que, amado, fuiste perro en una vez y ahora ya eres gente, y ahorita eres gente, te mueres en la reencarnación, vas a ser Pedro, vas a ser un perro, y de rato por eso a veces ladras durante aquí que estás con vida, porque mucha gente cree en la reencarnación. Nosotros no creemos en la reencarnación, creemos en la encarnación de Cristo Jesús, ¿verdad? Creemos en esto. El hombre es hombre desde que Dios fue creado y que Dios lo diseñó. Y quiero hablarte de la encarnación. O sea, ¿qué quiere decir eso? Dios tomando forma de hombre. Eso es lo que quiere decir. Dios tomó la carne del ser humano para identificarse contigo. Ahora, es importante para nuestra fe como hijos de Dios entender este principio, amado, y yo creo que el comprender la encarnación te va a ayudar a ti y a mí en nuestra fe y saborear y apreciar lo que viene siendo la Navidad. Hay 2 o 3 motivos el por qué debemos comprender la Navidad o la encarnación de la Navidad. Número 1, la encarnación es una verdad que es proclamada a través de toda la Biblia. Si vemos en la Biblia, vas a ver tú el cuadro de la encarnación.
tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Pero déjame nomás regresarme, darte un ejemplo del Antiguo Testamento. Cuando Adán y Eva pecaron, dice la Biblia que Dios ahí prometió que de la simiente de ellos iba a venir el que iba a herir en la cabeza a la serpiente. De ahí se prometió que Dios tenía que tomar forma de hombre para poder debatir las obras y el pecado del mismo diablo. Pero también en el Nuevo Testamento usted escuchará el mensaje que Dios tomó forma de hombre varias veces. Hay dos pasajes clásicos que describen la encarnación de nuestro Dios o nuestro Señor. Ahorita voy a tomar uno y después voy a irme a Juan capítulo 1, amado, que son los dos pasajes clásicos que hablan de la encarnación. Pero miren lo que dice Filipenses. Filipenses capítulo 1, voy a estar explicando mientras le lea por qué digo que la encarnación es una verdad que es proclamada a través de toda la Biblia. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanagloria o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Aquí Pablo está aconsejando a la iglesia, a la fe cristiana, a cada uno de ustedes, cómo debe de ser nuestra actitud y comportamiento, y que, amados, podamos vivir una vida humilde. Y mire, dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de ¿qué? De los demás. Ahora fíjese cómo está, amado, Pablo asentando una plataforma para presentar cómo Dios es el patrón para nosotros. Mire lo que dice el siguiente versículo: la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús. Mire, aquí va, y lo subrayé: quien siendo por naturaleza, ¿qué? Fíjese, Jesús era por naturaleza divino, Dios, ahí le va. Y dice, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. En otras palabras, Jesús dijo, yo no voy a hacer nada por el ser humano, yo voy a seguir siendo Dios, allá que el mundo y los seres humanos se rasquen con sus uñas. No. Dijo, no, siendo Dios, decidió tomar una actitud totalmente humilde, sencilla y de servicio. Y eso es lo que Pablo está poniendo aquí. Si Cristo, siendo Dios, decidió venir y ser humilde y servirnos, ¿qué pasa con nosotros? Porque no lo hacemos. Y luego dice, por el contrario, se redujo a fuerzas, o se rebajó a ¿qué? Voluntariamente. Nadie obligó a Jesús a dejar su trono de gracia, simplemente lo hizo por amor a ti, lo hizo por amor a mí. Amado, dice que se rebajó. Pero ¿cuál fue el nivel de rebajo que tuvo el Señor voluntariamente? Dice, tomando la naturaleza de ¿qué? De siervo. Ahora, fíjese, era la naturaleza de Dios. Él estaba con Dios. Ahorita voy a explicar todo eso. Pero decidió, amado, rebajarse para poder entender al hombre y a la persona, y tomó la naturaleza de siervo, del ser humano. Esto es importante de entenderlo, porque así tenemos a un Cristo que es 100% divino, pero 100% humano. Solamente el Hijo de Dios puede hacer esto. Ahora déjeme seguir. Y haciéndose semejante a los seres humanos. Así que para poder salvarnos, para poder rescatar tu vida y perdonar mi vida, amado, Él tenía que identificarse con nosotros, con nuestro dolor, con nuestras lágrimas, con nuestras decepciones, con nuestras traiciones, con nuestras fatigas, con nuestro cansancio, con nuestra hambre. Amado, como Dios, Él no tenía necesidad de ninguna de estas cosas. Como Dios, amado, Él no lloraba porque no había dolor, había compasión, y su dolor era más bien de compasión. Amado, pero lo que sí quiero decirte, que cuando tomó la naturaleza de siervo, de ser humano, entonces a Él ya no le contaron que era el dolor, porque Él necesitaba identificarse con nosotros. Y dice, y al manifestarse, versículo 8, como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Ahora Él tuvo que pasar la muerte. Todo lo que el ser humano va a pasar, Él también tuvo que pasarlo. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Se fija? Ahí está Dios operando. O sea que la esencia de Dios sigue. Pero Jesús, cuando Él decidió venir voluntariamente, tomar la posición de la naturaleza del hombre, tomó la esencia del hombre. Pero la esencia divina quedó allá. Por eso Dios, inclusive dice la Biblia que Dios fue el que lo levantó de los muertos.
Y luego dice, aquí dice, amado, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y, amado, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de ¿quién? De Dios Padre. ¿Se fijan cómo podemos ver el cuadro de la encarnación? El cuadro de Dios dejando la naturaleza suya, tomando la naturaleza de usted y la mía, humanamente hablando. ¿Para qué? Para que poder identificarse. La Biblia está llena de versículos del amor de Dios que se manifiesta en la persona de Cristo Jesús para darnos el regalo que tú y yo necesitábamos en la Navidad, en nuestras vidas. Ahora, por eso la encarnación es importante, por eso debemos de comprenderla, por eso debemos nosotros, amados, llegar a entender por qué celebramos la Navidad. Simplemente porque vemos un cuadro hermoso del amor de Dios hacia nosotros tomando forma de hombre. Pero en segundo lugar, es importante que la encarnación es una verdad que siempre ha tenido oposición. La encarnación es una verdad que siempre ha tenido oposición. La encarnación de nuestro Señor es una idea que no ha ido bien con algunas personas. Estas personas no pueden aceptar esta verdad. Hay gente que se oponen al mensaje de la Navidad, inclusive batallan para entender el concepto de que Jesús se tomó forma de hombre. ¿Cómo puede ser que una mujer que nunca tuvo nada que ver con un varón haya concebido del Espíritu Santo para poder tener familia? Y no lo razonan. Hay gente atea que no razona este misterio. Hay gente que no lo acepta y luchan contra esta mentalidad de la doctrina de lo que Dios hizo a través de Cristo Jesús. Voy a decirles algo, mi amado. Tú tienes amigos conocidos que no aceptan todo el concepto del regalo y los beneficios de la Navidad, pero no el mensaje de la Navidad. No el mensaje. Hay gentes de otras religiones, voy a decirlo, los testigos de Jehová, que no creen en este proceso. Porque si tú lees la Biblia de Dios en el versículo que te voy a recitar, y ahorita lo vamos a tratar ese versículo, en Juan 1, versículo 1, amado, y ahorita voy a atacar ese versículo, donde dice, y el verbo era, aquí está, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La Biblia de ellos, como que no creen en la encarnación, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. Lo toman como un ser creado, que fue creado. Cristo no fue creado, Cristo ya existía en la esencia de Dios. Era parte de Dios. Amados, por eso dice en el principio. Ahorita voy a explicar eso. Y hay mucha gente que se opone. Hay mucha gente que no cree en el mensaje de Navidad, pero sí aceptan todos los beneficios, porque cuando le dan 2 o 3 días de Navidad en el trabajo, los aceptan. Y si le dan un pavo para Navidad, los aceptan. Y una vez le dije a un compañero de trabajo cuando trabajaba en lo secular, él era testigo de Jehová, y teníamos debate sobre esto, y me dice, no, es que nosotros no creemos. Le dije, tú deberías, por tu conciencia y tus convicciones, venir a trabajar. Dice, no, pero me lo dan, pero te lo dan no porque de chulo, sino porque es Navidad. Y no vine a trabajar. Aceptaba los beneficios de la Navidad, pero no el mensaje de la Navidad. Y mucha gente se opone a este mensaje. Por eso tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que aceptar y reconocer por qué celebramos la Navidad. Celebramos la Navidad porque creemos que Cristo vino a este mundo para morir por nuestros pecados. ¿Cuántos creen eso? Eso fue lo que Jesús hizo. Así que, amado, la encarnación es importante porque es una verdad que siempre ha tenido oposición para nosotros, para la fe cristiana. Pero número 3, también porque es una verdad que es vital para nuestra fe cristiana. Simplemente tu fe, al comprender lo que es la encarnación, vas a tener más peso en la fe que tienes en Cristo Jesús. Es vital para nosotros como creyentes llegar a comprender la encarnación y también estar de acuerdo con ella. Amados, estar de acuerdo con ella. El hecho de que tú y yo no estemos de acuerdo con este proceso de la encarnación no te hace a ti más fuerte ni más mejor. Simplemente Dios sigue siendo Dios. Y ese fue su plan. Pero tú te pierdes de fortalecer tu fe en lo que Dios quiso trazar como camino para la salvación del mundo. Miren lo que dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3. En esto conoceréis el Espíritu de Dios. Todo espíritu. O sea, cada uno de ustedes son cuerpo y alma y espíritu. Todo espíritu, habla de ustedes y de mí, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. ¿Que ha venido en qué? En carne. Y luego dice al final, es de... Si tú confiesas, fíjese, en tu fe,
yo creo que Jesucristo vino y vino en carne, vino para morir por mis pecados, entonces eres de Dios. Si tú no crees en esto, tú no eres de Dios. Mire lo que dice aquí el versículo siguiente. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu ¿de quién? Del anticristo. Por eso el diablo está luchando contra Jesús, porque él no le cree a Jesús, no cree en lo que él hizo. Amado, inclusive todo aquel que no cree que Jesús vino en carne, que Dios lo envió, entonces participa del espíritu del anticristo. Porque miren lo que dice: del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Por eso, si tú quieres fortalecer tu fe, tú tienes que confesar que Jesucristo es el Salvador del mundo, que vino a hacer acto en la primera Navidad, cuando Él vino para darnos la vida y darnos una vida en abundante. Por eso es importante en esta hora entender. Ahora, la pregunta que yo tengo a consideración para cada uno de ustedes es esto: ¿por qué es tan importante la encarnación? ¿Por qué para nuestra fe? ¿Por qué para el mensaje de la Navidad es importante? ¿Por qué yo tengo que compartir y tengo que hablar, tengo que entender? Porque, amados, tú tienes que rodearte en tu mesa. Tú tienes que, cuando llegue el tiempo de Navidad y está tu familia, es importante que tus hijos, tu familia, todos los que vengan a festejar contigo, puedas decirle: yo festejo la Navidad porque creo en esto. Que vean tus convicciones. Que vean tus convicciones. Claro, Santa Claus está bonito y gordito, lo que tú quieras, pero eso no es la Navidad. Los tamales son sabrosos y más los de carne con chile colorado, pero eso no es la Navidad. Y a su nombre, gloria. Los buñuelos, qué ricos saben con un frito. Aleluya. No tienen hambre todavía, ¿verdad? Sí aguantan. Pero a veces confundimos las decoraciones y los gustos y la belleza de todo lo que vemos a nuestro ojo natural de la Navidad con el mensaje verdadero de la Navidad. Con el mensaje verdadero. ¿Por qué es importante la encarnación, el mensaje de la Navidad? Número dos cosas que les voy a decir aquí. Porque declara una verdad sobre Jesús. El mensaje de la encarnación, el mensaje de la Navidad, declara una verdad sobre Jesús. Mire lo que dice, ahora sí voy a llegar a Juan 1, versículo 1 y el versículo 14. Mire lo que dice. Y en el principio era el verbo. Quiero que noten. La palabra verbo quiere decir palabra. En el principio era la palabra. Y el verbo era con Dios, y la palabra era con Dios. Y luego dice, y el verbo era Dios. Y luego dice otra versión, y la palabra era Dios. Recuerde que todo lo creado, inclusive este mismo capítulo dice, fue creado por Él. O sea, ¿por quién? Por el verbo, por la palabra. Lo que Dios hizo, si tú lees en el capítulo 1 y 2 de Génesis, tú vas a ver que Él declaró con su palabra todo en existencia. Que sea la luz, y fue la luz. Sepárense las aguas de la tierra, y se separó. Y empezó a formar toda la creación. ¿Con quién? Con el poder de la palabra. Estaba Jesús dentro de la misma esencia de Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Jesús no fue creado, ya existía como parte de la esencia de Dios, y eso es lo que tenemos que entender. Y luego quiero que noten aquí este versículo 14. Y aquel verbo, ¿cuál verbo? El verbo del principio. Amado, Dios nunca ha tenido un principio. El principio fue creado por Dios. ¿Entiende eso? Dios nunca ha estado sujeto al tiempo. El tiempo fue creado por Dios. Amado, entendamos que Dios siempre ha existido. Dios es eterno. Dios es eterno. Y tenemos que entender que aquel verbo que existía en el principio con Dios, que era con Dios y que era Dios, fue hecho ¿qué? Carne. Aquí está la encarnación otra vez. Fue hecho carne. Y luego dice, y habitó entre nosotros. Quiero que escuche bien esto, porque ahorita voy a atacar estas dos frases, que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito. Bien, aquí está otra vez, unigénito la palabra. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo
unigénito. Habla de la esencia de Dios que, amado, decidió entregar lo mejor que Él tenía a su Hijo. Dicho como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, escudriñamos estos versículos para poder entender la importancia de este mensaje de la Navidad, el mensaje de la encarnación. Dice el versículo 14, el verbo se hizo carne. El verbo fue hecho carne. El verbo tomó forma de ser humano. La esencia de la palabra de Dios, el verbo, tomó forma de ser humano. En otras palabras, Juan nos está hablando del cuerpo, mente, alma y la naturaleza moral del ser humano. En otras palabras, así como tú y yo tenemos alma, tenemos espíritu, tenemos cuerpo, tenemos, amados, emociones, todo eso Jesús tuvo que tomarla. Amados, así que cuando Dios se hizo carne, eso fue más que Dios morando en el cuerpo. Pero al hacerse carne, el verbo no dejó de ser Dios. No dejó de ser Dios. Hay una unidad en su persona, en la persona de Cristo antes y después de la encarnación. Él es divino. Jesús siguió siendo divino, pero también se hizo carne. Por este acto, Él llega a estar sujeto a todas las condiciones de la existencia humana. Déjeme explicárselo de esta manera. Jesús, cuando anduvo en esta tierra, no es que era 50% Dios y 50% hombre. No, 100% Dios. Él sabe lo que es el hambre, lo que es el cansancio, lo que es dormir, lo que es llorar. Dice Juan, dice cuando estaba enfrente de la tumba de Lázaro, dice Jesús lloró. Jesús sabe lo que es sentirse solo cuando le dijo a sus discípulos, ¿no pudiste velar conmigo una hora? Era 100% hombre, pero también era 100% Dios porque aún los vientos le obedecían. Podía caminar sobre el agua. Eso solamente Dios lo puede hacer. Mire, yo voy a ponerles un ejemplo. Supongamos que hay un mundo de hormigas y a Martín le encantan las hormigas. Y Martín es el protector de las hormigas. Y Martín lamenta cuando tú y yo agarramos el pie y matamos a las hormigas. Y más cuando dejamos el dulce toda la noche descubierto en la casa. Y Martín dice, ¿cómo puedo salvar a estas hormigas? ¿Sabe cómo Martín puede salvar a estas hormigas para que le hagan caso? Martín tiene que convertirse ¿en qué? En una hormiga. Pero ahí le va. No solo tiene que convertirse en una hormiga, Martín tiene que mantener su esencia de seguir siendo Martín. Eso fue lo que hizo Dios. Eso fue lo que hizo Dios. Tomó la esencia del ser humano para identificarse contigo y conmigo, pero siguió gobernando como el ser humano, como el ser divino que es. Fue 100% divino. Y fue 100% humano. De eso se trata la encarnación. Y cuando estaba ahora con la esencia de la humanidad, quiero que entienda esto. Jesús estuvo sujeto a todas las condiciones, fíjese lo que le voy a decir, de la existencia humana. En otras palabras, Él estuvo sujeto a la tentación. Y Él podía estar sujeto a pecar, pero dice la Biblia que fue sin pecado. Que no pecó, pero estaba sujeto a pecar. ¿Por qué? Porque tenía tu naturaleza y tenía la mía. La humildad de Jesús fue real y fue completa. A través de todos los evangelios, quiero que escuche esto, podemos ver tanto la debilidad humana de Jesús como su majestad divina. Si tú lees bien la historia de Jesús, vas a encontrar su debilidad humana porque se cansó. Esa es una parte de nuestra debilidad humana. Nos da hambre, amado, nos enfermamos. Jesús experimentó, amado, el dolor. Así que Él experimentó la debilidad humana. Por eso Hebreo dice que tenemos un sacerdote que puede compadecerse e identificarse con nosotros, a Cristo Jesús. Pero también tenemos la majestad divina de Jesús, porque los vientos le obedecían, los demonios huían en su nombre, las aguas, amados, le servían de plataforma y la muerte misma no pudo detenerlo. ¿Por qué? Porque Él tenía el poder para hacer todo eso mientras se identificaba contigo y conmigo. Ese es Jesús, el Verbo eterno y Cristo, el Cristo de Navidad, son uno. Dios llegó a ser uno en nosotros. Él tuvo que ser tentado como nosotros para que Él fuera tentado
Como nosotros tenía que ver la tentación como nosotros los humanos la vemos. ¿Cómo ves la tentación? Así como tú ves la tentación y ves que es una tentación, así tuvo que verla él. Y fue tentado. El diablo se lo llevó al monte y lo quiso tentar 3 veces. Usted sabe la palabra, pero nunca cedió a la tentación. Ahora, hay 2 tentaciones que tú y yo podemos tener cuando pensamos en Cristo y en todo este proceso de la encarnación, que tenemos que evitar para no poder justificar. Tenemos que traer un equilibrio en nuestra fe. Número 1, la tentación que podemos caer. Tenemos que tener cuidado de hacer de Cristo tan humano que no sería divino. En otras palabras, Él fue un hombre, Él pecó y Él fue como tú y yo y Él tuvo sus fallas. No. Cristo fue el Cordero perfecto delante de Dios. O si no, Cristo no hubiera aceptado la ofrenda que Él dio como el sacrificio del Cordero de Dios. Así que muchas veces no tenemos ese cuidado. Lo ponemos tan humano que le quitamos lo divino. No podemos quitarle lo divino porque Jesús fue el Hijo de Dios. Nadie más se ha declarado como el Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios porque Jesús nos adoptó por la sangre del Cordero que fue derramada por nosotros. Pero Él es el Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Ya estamos en el montón por lo que Él hizo por nosotros. Ahora, ahí le va. La otra tentación es de hacer de Cristo tan divino que no sería humano. En otras palabras, decir, es que Jesús fue Dios. O sea, Él no entiende el dolor. Él no entiende el dolor de cabeza. Él no entiende el proceso de la soledad. Él no entiende cuando yo sufro. No. Él entiende la esencia de Dios, pero entiende tu esencia. Lo que te hace llorar, lo que te hace sufrir. Tú y yo tenemos que tener ese equilibrio sobre nuestra fe. La razón que tenemos la verdad de la encarnación, Dios tomando forma de hombre, es que esta verdad está conectada con la obra de la salvación para usted y para mí. Dios tomó forma de hombre para que nosotros llegáramos a ser hijos de Dios. La encarnación de Cristo está relacionada con la obra de Cristo. Él vino para ser nuestro Salvador. Este es el mensaje de la Navidad. Si alguien te pregunta, ¿qué significa la Navidad? Cristo vino para ser tu Salvador. El regalo de Dios para ti. Amado, no más claro puede hacer eso. Miren lo que yo les puse como en su bosquejo, una frase. Me ha encantado esta frase que nos relata el propósito de la Navidad. Y dice, el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran ser hijos de Dios. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran ser hijos. Ese es el mensaje de la Navidad. Eso es lo que estamos festejando cada año, el regalo de Dios. Por eso, amado, es importante esta pregunta de la encarnación y del mensaje de la Navidad, porque declara una verdad sobre Jesús. Pero no solo eso, sino también, número 2, para declarar una verdad de Dios mismo. ¿Por qué es importante la encarnación o el mensaje de la Navidad? Para declarar una verdad de Dios mismo. En el versículo 14 hay una frase que quiero tomar para tratar de explicárselas. Si usted regresa al capítulo 14 de Juan capítulo 1, mire lo que dice. Y aquel verbo fue hecho carne. Ahora, cuando yo estaba estudiando para esta enseñanza, déjeme decirle lo que a mí me brincó de este versículo. Inclusive lo subrayé, ayer que venía lo subrayé en mi pluma, en el avión. Porque hay una palabra que sobresale. Y dice, si usted regresa a ese versículo, el 14, y dice, y aquel verbo fue hecho carne. Es la palabra clave de este versículo, es la palabra fue. Fue. Déjeme explicarle lo siguiente. Esa palabra fue, puede ser traducida de que Dios fue al hombre, de que Dios se acercó al hombre, de que Dios vino al hombre. Déjame decirles, la Navidad no se trata del hombre ir a Dios y buscando a Dios. El hombre no buscaba a Dios. Dios empezó a buscar al hombre. Dios fue el que toma la iniciativa para venir a amarnos, para venir a amarte y para llegar a ti. O sea que es un cuadro de Dios bajando los escalones. Fíjese, es un cuadro de Dios bajando los escalones para llegar al hombre. Dios en el cielo decide, quiero acercarme al ser humano, quiero acercarme al hombre y a la mujer, quiero tener comunión con él. Entonces Dios dice, y el verbo se baja del cielo, encarnación, amado, amado, y empieza a acercarse, ¿a quién? A ti y a mí.
wow, este es un mensaje de Navidad. Si esto no te hace vibrar, yo no sé qué. Pero más fíjese lo que les voy a decir. Nos dice que esto nos dice mucho sobre Dios. Un Dios santo, un Dios justo, un Dios eterno decide bajar las escaleras o los escalones para vivir contigo. De eso se trata Navidad. Ahora, si esto no te ayuda a ti, déjame ver cómo puedo agarrar una reacción. La Navidad significa que Dios descendió para estar con nosotros y también significa comer tamales. O sea, ¿qué fue lo que más te animó? ¿Los tamales o que Dios bajó a la tierra? Que Dios bajó a la tierra. Los tamales son extras. Ya vienen en el paquete. Así que dice, Dios fue, el verbo se acerca. Pero me gustó más también este versículo porque dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y luego miren lo que sigue, y habitó entre ¿quiénes? Esta es una frase del Antiguo Testamento. Déjeme decirle por qué digo esto. Cuando Juan nos dice que Dios hizo morada con nosotros, es lo que está diciendo, y habitó entre nosotros. Juan está diciendo, hizo Dios morada con nosotros. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, déjeme darles un poquito de trasfondo. En el Antiguo Testamento, el mandato del campamento de Israel era de tener el tabernáculo en el medio del campamento. Cuando Israel iba marchando por el desierto para ir a la tierra prometida, las tribus estaban, amados, distribuidas por sus tribus, cada 12 tribus. Pero dentro de todo lo que era el campamento de Israel, en el medio se había puesto el tabernáculo. Y para que la gente pudiera estar en la presencia de Dios, ellos tenían que dejar su tienda y tenían que literalmente caminar hacia el tabernáculo. Ellos tenían que ir a buscar a Dios porque ahí donde estaba Dios. Así que el pueblo tenía que acudir al tabernáculo para estar con Dios. Ahora, lo que Juan nos está diciendo en el Nuevo Testamento es que Dios hizo tabernáculo con nosotros. Dios nos ha venido para morar entre su pueblo, en su palabra viva. Dios ahora quiere estar en tu vida. El tabernáculo ya no está en el medio. El tabernáculo ahora quiere vivir en tu corazón, quiere vivir en tu casa, quiere vivir en tu familia, quiere vivir en tu trabajo, quiere vivir en todos los aspectos de tu vida. La presencia de Dios, escuche bien mis amados, la presencia de Dios no quiere estar en la orilla de tu vida, no quiere pasar solamente un rato o de tiempo en tu vida, quiere ser el centro de tu vida para que siempre cuando te vayas de este lugar, tú dices, yo estuve en la presencia de Dios porque estuve con mis hermanos, sí, pero tú te subes al carro, ahí va la presencia de Dios, llegas a tu casa, ahí va la presencia de Dios, mañana que te levantes vas al trabajo, Dios mora en medio de su pueblo, tú eres el pueblo redimido por la primera Navidad, su presencia llega a estar contigo. Llega a estar contigo. Si eso no te hace vibrar, pues yo no sé qué. Porque ahora ya no tenemos que correrle al tabernáculo. El tabernáculo vamos con nosotros. Porque es su presencia. Es la carne de Cristo en nosotros para todo el tiempo. La compañía de creyentes ahora llega a ser el tabernáculo del cuerpo. El cuerpo donde la palabra viva pueda morar a través de su espíritu. Miren lo que puse aquí, una frase. En la encarnación Dios nos es revelado como el Dios que vino a nosotros. Un Dios que vino hacia donde estamos. Su amor alcanzó hasta donde estamos. Wow, esto debería decir un wow espiritual. Wow, pastor. Ya lo entendí, pero como no hubo muchas respuestas, se lo voy a decir y voy a hacerle una alteración. Mire, su amor alcanzó hacia donde estamos y también los tamales. Wow, ¿se fija? No sé por qué dijo wow, si porque Dios se acercó con usted o por los tamales. ¿Cómo describes el amor de Dios en tu vida? Por eso la Navidad, cuando se habla del presente, se habla del regalo de Dios para ti. Dios queriendo morar en tu vida. Dios queriendo ser parte de tu vida. La pregunta que tengo para ti, ya voy a terminar. Y el pueblo de Dios dice, amén, qué bueno, ¿verdad? ¿Por qué vino Cristo a nosotros? ¿Por qué vino? Bueno, hay propósitos de su venida. ¿Por qué Él vino a este mundo? Y voy a terminar porque tenemos la ofrenda misionera. No se me vayan, las puertas están trancadas con llaves.
Pero como no tuvimos la ofrenda misionera el domingo pasado, hoy la tenemos que tener para mandar a las ofrendas a pastores que les damos sostén. ¿Por qué vino Cristo a nosotros? Número uno, para revelar al Dios invisible. Jesús dice, yo quiero que conozcan lo que yo conozco, la presencia misma de Dios. Porque Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y mire lo que dice aquí, Juan 1:18. A Dios nadie lo ha visto nunca. Y vuelve a usar esta terminología. Y el Hijo unigénito, fíjese, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado. ¿A qué? ¿Quieres conocer al Padre? ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer a Jesús? Tienes que aceptarlo. Tienes que aceptar el regalo de Dios. La religión no te va a acercar a Dios. Es un medio para ayudarte en tu fe, pero no te va a dar a conocer. Es Cristo Jesús. Tus buenas obras, tu buen comportamiento no te va a ayudar. Tiene que ser tu relación con nuestro amado Padre Celestial. Él vino para revelar al Dios invisible. Número 2, para dar vida abundante. Porque usted sabe, desde que el pecado entró con Adán y Eva, el diablo siempre ha querido destruir, matar y robar, ¿no es cierto? Él va a ser feliz si logra destruir tu vida. Él va a ser feliz si logra destruir tu matrimonio, tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tu familia, a tus finanzas. Pero fíjate para qué vino Jesús. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es una vida con propósito, lo que quiere decir. Una vida que tenga sentido, una vida que cuando venga la Navidad, y tal vez fue tu peor año, pero estás disfrutando de la presencia misma de Dios. También Cristo vino, número 3, para hacer un sacrificio por nuestros pecados. Para hacer un sacrificio por nuestros pecados. Mira lo que dice Hebreos. Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todo. En otras palabras, ¿quieres beneficiarte del sacrificio de Jesús? Acéptalo. No fue en vano el sacrificio. El Padre se agradó de Él, que Él dio. Inclusive Él se fue el cordero inmolado. El sacrificio de Cristo fue por nuestros pecados. Él venía en su primera Navidad para morir por ti, para morir por mí. Es lo que Él venía a hacer. Pero también, número 4, para destruir las obras del diablo. Cristo vino a destruir lo que el diablo quiere destruir en tu vida. Muchos de ustedes hemos pasado por todo lo que el diablo ha intentado con nosotros. Mire lo que dice aquí. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir ¿qué? Las obras del diablo. Cuando el diablo empieza a atacar tu vida, cuando el diablo empieza a atacarte a ti, hombre o mujer, cuando el diablo empieza a atacar tu ser, tus finanzas, tus negocios, tu trabajo, tu salud, y el diablo siente que te estás doblegando y siente que te estás cansando y ya no puedes más, ya no sabes qué hacer. Yo te voy a dar este consejo: arrodíllate. Si el diablo te puso en tus rodillas, arrodíllate, pero dile al Señor: estoy escondido delante de ti, estoy detrás de ti, porque quiero que tú destruyas lo que el diablo avienta hacia mí. Quiero que tú destruyas esas obras que el diablo lanza, y esconde detrás de Jesús, porque si tú te escondes detrás de Jesús y detrás de la cruz, el diablo es destruido, porque Cristo vino a destruir lo que el diablo está tratando de destruir en tu vida. Escóndete detrás. De eso se trata la Navidad. De eso se trata, de poder vivir una vida de victoria en Cristo Jesús. Una vida de victoria. Por eso celebramos la vida. Por eso celebramos a Cristo. Por eso celebramos, porque tenemos una victoria. Pablo lo dijo, que somos más que vencedores. Más que vencedores. Pero también, por última, el diablo no tiene ningún poder, porque Cristo vino a nosotros para ayudar a la gente a través de las dificultades. Para ayudarnos a través de las dificultades. Déjame decirte algo. Esta lectura que voy a leerte
Jesús terminó con unas palabras cuando leyó esta lectura, que fue parte del profeta Isaías. Dice la Biblia que llegó a la sinagoga, tomó el pergamino en el libro de Isaías y empezó a leer esta porción. Y cuando él terminó, dice que dobló el pergamino y ¿sabe lo que él dijo? Dice, esta escritura hoy se ha cumplido. Para él, dice, para eso vine, para cumplir con todo esto. Mire lo que dice aquí. Me tocó estar en Israel viendo todo esto, donde él leyó este lugar, esta porción. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y a poner en libertad ¿a quiénes? A los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. De eso se trata la Navidad, la victoria de Cristo Jesús en tu vida. Esto es lo que voy a hacer antes de que Víctor venga a orar por la ofrenda misionera. Escúchame bien, iglesia. Antes de cualquier cosa, voy a orar ahorita por ti. Pero si aquí hay personas que vienen por primera vez o han venido pero no han hecho esta decisión, es tiempo de que tú le des tu vida a Jesús. Jesús quiere nacer en tu corazón. Quiere perdonar tus pecados. Quieres que le des la oportunidad porque Él quiere. Él vino ya a ti, ya está tocando la puerta de tu corazón y está diciendo, aquí estoy, hijo mío. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres mejorar? ¿Quieres el perdón de tus pecados? Abre la puerta de tu corazón. Acéptame. El mejor regalo de parte de Dios que tú puedas recibir es a Cristo Jesús. Es a Cristo Jesús, porque Él puede perdonar tus pecados y hacerte una nueva persona. Habrá alguien aquí diciendo, Pastor Ledesma, al levantar su mano derecha, yo quiero recibir a Jesús. Si nunca lo has hecho, pero quieres recibir a Jesús, yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. Tuvimos en el servicio de las 9, 3 personas que aceptaron a Jesús y que recibieron a Jesús por primera vez. Y a Él le damos toda la gloria. Habrá alguien en esta reunión, no quiero pasar por alto si hay alguien, sino para seguir adelante con otra parte de lo que quiero hacer. Bueno, si no, busca un pastor después del servicio para orar por ti. Iglesia, ponte de pie en esta hora. Yo voy a hacer una oración, pero si ahí donde estás tú necesitas lo que Cristo vino a hacer, ayudar a toda la gente que estaba en dificultad, tal vez tú tengas miedo ya esta Navidad porque no han sido buenos los recuerdos que has tenido de la Navidad. Cristo vino a favorecerte. Cristo vino a cambiar tu lamento en baile, tu tristeza en alegría, tu dolor en sanidad. Y si tú quieres ver un milagro operado en tu vida en esta Navidad, nomás alza tu mano. Alza tu mano, yo voy a orar por ti ahorita y vamos a cantar un canto. Yo voy a orar por ti. Padre, en estos momentos, tú conoces cada mano levantada con necesidad de ti. Cada hombre y mujer, Señor, que está delante de tu presencia. Señor, creemos que tienen un propósito genuino en sus vidas, pero que la vida y el enemigo ha querido destruir lo que tú has empezado en ellos. Yo declaro tu poder, declaro tu majestad, declaro que tú te vas a perfeccionar en ellos. Ven a cumplir tu palabra. Ven a cumplir, Señor, tu propósito en ellos y darles una Navidad que van a recordar de por vida del milagro recibido de parte tuya. Sé ese regalo que tu pueblo necesita. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Den un aplauso a Jesús.